Fernando Galán. Gracias, presidente. Bueno, para concluir, primero quiero referirme a lo que ha mencionado el senador Uribe y simplemente decir un par de cosas. Uno, le oí, senador, que usted mencionó que la plusvalía se genera por las inversiones que se hacen en un predio. Eso no es así. La plusvalía es el efecto del cambio del uso del suelo por norma o del cambio del índice de ocupación. La ley 388 en su artículo 74 lo estipula claramente. Son 3 casos por los cuales se genera la plusvalía. Dice, primero, incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de parte del suelo rural como suburbano. Segundo, establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo. Tercero, la autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea elevando el índice de ocupación o el índice de construcción o ambos a la vez. No tiene nada que ver con hacer una inversión en el predio. Cuando uno hace una inversión en el predio es una valorización y eso se capta por el valor catastral del predio cuando hacen la evaluación catastral. Es una cosa la plusvalía y otra cosa la valorización. Son 2 cosas distintas. La plusvalía se genera por el cambio del uso, por el índice de edificabilidad, y la valorización es cuando aumenta el valor del predio por inversiones que se hacen. Distinto. Y hay que pagar las 2. Uno no puede decir que, bueno, no se pagó la plusvalía, pero se va a pagar en la valorización. No, porque son 2 cosas distintas. Son 2 hechos, digamos, que generan cada uno de los casos distinto. Y en este caso, pues repito, el hecho, digamos, la base jurídica de esa resolución que definió la plusvalía para ese predio cita el acuerdo del 2006, no el del 2001. Y en todo caso, sea el del 2000, sea el del 2001, sea cualquiera, ese predio tenía que pagar valorización. Perdón, me equivoqué. Pagar plusvalía. Tenía que pagar plusvalía. Se pagó 56 millones de pesos. Sí, señor, 56 millones de pesos. Usted puede ver la cifra exacta, pero la cifra que está en la resolución habla de 56 millones de pesos. Y el avalúo que se utilizó era un avalúo que mencionaba suelo rural. Yo le pregunto, representante, cuando se hace plusvalía, ¿se toma en cuenta el avalúo del predio rural o del nuevo valor del predio? Claro, no puede ser un valor obviamente desarrollado, pero sí lo que significa el cambio de uso de suelo que permite unas cosas y que le aumenta el valor al predio automáticamente. Ahora, este debate ha demostrado, digamos, que este es un tema nacional. Los que intervinieron aquí, todos mencionaron que era un tema presente en muchas regiones del país. Yo creo que en la totalidad, el senador Virgüez, el senador Velasco, el senador Ramos, el senador Macías, en fin, todos los que intervinieron lo mencionaron. Es un tema nacional que requiere una acción nacional. Yo creo que los candidatos presidenciales todos deben abordar este tema y plantear cuál es su posición, cuál es su teoría. Para una interpelación, senador Álvaro Uribe. Primero, si yo me expliqué mal en una intervención anterior, en la última que hice fui muy claro en decir que el hecho generador de la plusvalía fue el cambio de uso de suelo del año 2000. ¿Cuándo se cobra? Cuando se dan las licencias. ¿Cuándo se dan las licencias? En este caso, cuando se había cumplido con el plan parcial. El plan parcial hizo uno de los parques más generosos en materia de servicios públicos de urbanismo que usted pueda ver en Colombia. Usted trae una cifra equivocada de plusvalía, porque la liquidaron en 643.919.230. El 30% tarifa de edad, 193.175.696. ¿Por qué pagaron menos? Porque parte lo pagaron en especie. Lo pagaron en una estación de bombeo de aguas que era parte del sistema matriz de servicios públicos. Y eso no está prohibido. Y así lo dicen las 2 sentencias que han reivindicado que allí se procedió con ajuste a la ley y a la moral pública. Termino con esto. Estamos a muy pocos días de elecciones. Le quiero pedir al país que se tenga en cuenta la propuesta del doctor Iván Duque. Cualquier modificación de uso de suelo estará sometida a una rigurosa inspección pública. Gracias, señor presidente. Continúe, senador Carlos Fernando Galán, para Gracias, presidente. rematar el debate. El hecho generador es
efectivamente el cambio del uso y eso se materializa, como usted dice, cuando se expide una licencia de construcción o cuando se vende sin que se haya expedido la licencia. Entonces, no se había generado, digamos, o no se había materializado ese efecto de plusvalía todavía, así el cambio de uso del suelo hubiera sido antes o no, en fin, no se había materializado. Ahora, es importante diferenciar una cosa son las cargas que se definen en un plan parcial y otra cosa es el efecto de plusvalía. Eso también, pues los que han sido alcaldes que están aquí presentes seguramente saben, son dos cosas distintas. Las cargas son independientes, la valorización es independiente y el efecto de plusvalía es independiente. No se puede decir que una reemplaza a la otra y que porque se paga una se paga la otra. Pero bueno, volviendo a lo que les decía, este es un debate que deben abordar los candidatos presidenciales, en mi opinión. Lástima que el senador Iván Duque no está aquí ya, porque él me había manifestado en varias oportunidades su apoyo a este debate y su apoyo a estas denuncias que yo he venido haciendo en los medios de comunicación hasta hoy, que vine a complementar en la plenaria del Senado. Habría sido muy bueno que él hubiera estado presente aquí para acompañar estas denuncias. Ahora, mencionando un tema importante, efectivamente esto no es un tema de Bogotá y la Sabana, es un tema nacional. Ahora, pasa en particular en la Sabana por la presión. Sin lugar a dudas, Bogotá es responsable de lo que ha pasado en la Sabana, sin lugar a dudas. No solamente Bogotá, pero Bogotá es responsable. Bogotá tiene una relación muy complicada con la región y eso hay que resolverlo, hay que buscarlo. Un cambio en esa forma como se relaciona Bogotá con la región. Bogotá depende de la región y la región depende de Bogotá. Así estamos. Por ejemplo, el agua que consumimos en Bogotá, toda viene de Cundinamarca. Toda. Y los municipios de la Sabana dependen de que el acueducto de Bogotá les dé agua. Entonces es una relación muy compleja. Por ejemplo, yo recuerdo un caso como el municipio de Fomeque. Fomeque está en el parque, en Chingaza, digamos, parte de Chingaza está en Fomeque. Chingaza, que le da la inmensa, bueno, una parte muy importante del agua a Bogotá. Y Fomeque, hasta hace poco tiempo, no sé si ya lo corrigieron, pero hasta hace poco tiempo no tenía agua potable. Imagínese usted esa vaina. Eso es una injusticia con la región. Entonces yo estoy completamente de acuerdo con que hay que replantear la forma, y está el modelo de área metropolitana, de una región especial. Hay que buscar una forma donde sean aliados en equipo de iguales Bogotá y los municipios y trabajen en llave para solucionar los problemas y no sea, de acuerdo con el representante, estoy de acuerdo con eso, una imposición de Bogotá. Sería un grave error hacerlo así. Ahora hay una discusión técnica aquí. Tanto las secretarías de planeación de los municipios tienen graves deficiencias técnicas que muchas veces llevan a que esa deficiencia pueda generar riesgos de corrupción que se materializan. También, obviamente, yo he evidenciado en las investigaciones que la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría o las Contralorías tienen graves deficiencias técnicas y les cuesta mucho trabajo investigar esto, no entienden lo que es, porque es que el tema de planeación es complejo, como hemos visto en este debate, no es tan simple. Uno no puede confundir una cosa con la otra, las herramientas de planeación son complejas, son difíciles de entender y por lo tanto los órganos de control tienen dificultades para poder investigar las cosas porque no saben y no entienden. Entonces hay que trabajar en fortalecer la capacidad de los órganos de control y la Fiscalía para que enfrenten este tema con toda la contundencia y efectividad. Claro, senador Uribe. La venia de la presidencia para una pregunta. ¿Usted estima, senador, que la planta de agua, que era una carga municipal, ¿Perdón? usted estima que la planta de aguas, que era una carga municipal, tenía que ser una carga del desarrollador del proyecto? Eso depende del plan parcial. El plan parcial define las cargas. Es el plan parcial y los miembros que son aquí de la Comisión de Ordenamiento Territorial saben que en un plan parcial se definen las cargas. Ahora, eso lo define el municipio en las cargas y define si hay que hacerlo o no, pero son cargas que tienen que ver con el plan parcial, que no tienen que ver con el efecto de plusvalía. Los diálogos están prohibidos, pero sería senador Uribe y remate senador Galán. Permítame aclarar este punto. Esa planta de aguas era extra al plan parcial, era una carga municipal y por eso la descontaron, la entendieron como la descontaron de la plusvalía. Les liquidan la plusvalía, dicen, como tuvieron que hacer esto adicional, que era una carga del municipio, porque el municipio no podía hacerlo, aquí se lo descontamos.
y está claro en las sentencias. ¿Por qué le hice la pregunta, senador? Porque usted dijo con razón que hay plusvalía y cargas. En este caso, la carga no era del proyecto, era del municipio. Y como la pagó el proyecto, se compensó con la liquidación de plusvalía. Gracias, señor presidente. Remate, senador Galán. Ese tema, pues no me va a quedar ahí discutiendo, pero digamos, eso es una cosa que tienen que hacer los municipios, definir qué es carga, y la carga es independiente. Yo, digamos, puede ser una cruce de cuentas que hayan hecho, no sé, pero en todo caso no es un cruce de cuentas en las dimensiones que vimos. Debería ser el efecto de plusvalía de un predio de 53 hectáreas que se convierte, digamos, en un predio utilizado como se utiliza hoy, que se valoriza. Porque es que hay que entender aquí que el efecto de plusvalía es que por una decisión administrativa, índice de edificabilidad, etcétera, aumenta el valor del precio. Entonces, si ese predio fue comprado en 8.000 millones de pesos y vale, después de las decisiones administrativas, 10, 20, 30, 40, 50 veces más, esa diferencia tiene que cobrarse en el efecto de plusvalía, independiente de las inversiones, independiente de todo. Ahora, no conozco el caso, pero por las cifras que usted menciona, habla de una cifra de 180 millones de la planta de agua o algo así. Pero en todo caso es muy poco comparado con lo que otros predios pagaron por el efecto de plusvalía. Y repito, Continúe, senador Galán. no se trata de reemplazar a los jueces, se respeta, pero en todo caso no se pagó por un predio cuando haya sido el dueño anterior, el siguiente, el que sea, no se pagó. ¿Cuánto se pagó, senador Uribe? ¿Cuánto se pagó? ¿Cuánto se pagó? Dejemos que termine el senador senador Carlos Fernando. Tranquilo. Senador Carlos Fernando. No, pero un poco de orden, por favor, que termine el senador Carlos Fernando Galán. Presidente. ¿Ya remató? ¿Ya remató, senador Galán? No, comprendo la inquietud, pero digamos, ante críticas a lo que yo he planteado tengo que responder. ¿Qué hago? ¿Quiere que me quede callado? No me va a quedar callado. Yo tengo que responder. Tengo el derecho como senador a responder. Tengo todo el derecho. A responder. Pido orden en la sesión. Si no hay orden en la sesión, levantamos la sesión, senador Galán. Termine, déjelo terminar, si no nos toca levantar la sesión. Termine, senador Galán. Senador Uribe, cuando quiera hacemos el debate en detalle. Yo simplemente dije que un predio que ha debido pagar mucho más, no pagó. Si usted quiere hacer el debate... Se levanta la sesión, se convoca para mañana a las 3 de la tarde. Se levantó hace rato la sesión, pero pedimos orden, la sesión se levantó, estamos extra sesión, no hay sesión oficial, de manera que, por favor, eliminar sonidos. Dos sentencias de los jueces, inclusive la acción popular, quienes la propusieron, cuando el juez falló, no la apelaron. Encontraron tan contundente el fallo que no la apelaron. Y el fallo dice que mis hijos no afectaron ni la ley ni la moral pública. No se debe compararse. Usted vino a comparar un terreno en bruto con el avalúo de un parque desarrollado como el parque industrial que mencionaron allá. Vino a comparar el auge del valor de propiedad raíz en Colombia después del año 2008 con lo que era el año 2000.
Usted vino a decir que los hijos míos se habían ido 2.000 valían 6.000 pesos. En eso lo metro cuadrado industrial, eso lo tenían. Pues veamos a ver. Y era antes de mi gobierno. Y mi gobierno nada tenía que ver con eso. Los hijos míos no cometieron ningún atentado contra la ley ni contra la moral pública, ni son evasores de impuestos, ni negaron, ni hicieron ninguna manipulación allá. Y queda que usted le ha hablado no solamente como senador, sino como padre, que me dé pelado para que los hijos míos procedan honorablemente. Terminó el debate. Mi padre me enseñó una cosa.